África se convierte en el tablero de una nueva guerra silenciosa. ¿Qué tiene África? Que Estados Unidos, Rusia y China se están disputando la influencia en el continente. China es un buen amigo, socio y hermano de África. Durante la administración del expresidente Donald Trump, calificó a África de ser un agujero de excremento. ¿Será este el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? África, un continente rico en recursos, pero que ha sido históricamente vapuleado y olvidado. Las grandes potencias que la han colonizado se limitaron a explotar sus recursos todo lo que pudieron. Luego, no volvieron a aparecer a la hora de ayudar a resolver sus tremendos conflictos internos, tanto civiles como económicos. Pero en la actualidad, el escenario ha cambiado. Mientras sus naciones luchan por progresar, tres gigantes mundiales ponen su mirada en él: Estados Unidos, Rusia y China. ¿Es esta la antesala de un conflicto global a desatarse en un continente que solo quiere estabilizarse? África no eligió ser el campo de batalla, pero su riqueza la ha condenado. Oro, petróleo, uranio, rutas estratégicas. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio más alto? África da la bienvenida a las inversiones de estas potencias, pero con cautela, porque hay una mezcla entre beneficios y riesgos. A los líderes africanos les preocupa que el continente sea un escenario de competencia entre potencias externas, con países que parecen peones en un tablero de ajedrez. Desde hace algunos años, China, el imperio que ostenta ser la segunda potencia económica más grande del mundo, ha puesto el ojo en África. El gigante asiático disfraza su interés en la riqueza de recursos naturales del continente bajo la apariencia de cooperación con los gobiernos locales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de las infraestructuras africanas. China entendió rápidamente la ventaja estratégica que le daría el control del continente africano y estableció programas de inversiones y préstamos antes que cualquiera de sus potencias competidoras. China es uno de los mayores socios comerciales de África y ha invertido en diversos proyectos en la región, incluyendo infraestructura, energía y recursos naturales. Esto se vio reflejado en su intercambio comercial del año 2022, el cual fue de 282.000 millones de dólares. Pero detrás de estas generosas inversiones hay intereses oscuros que no se terminan de dilucidar. China se ha diversificado y en los últimos años, las exportaciones de países africanos hacia el gigante asiático han sido brutales en cantidad. Xi Jinping necesita a la República del Congo y Angola por sus minerales críticos para el desarrollo de tecnología, a Zambia por el cobre y el cobalto, y a Sudán por sus jugosas cantidades de petróleo. Estos países son algunos de los principales destinatarios de inversiones chinas. La correlación entre recursos naturales y dinero puesto al servicio está más que clara a los ojos del que quiere verlo. De cualquier manera, la labor de China en construcciones clave para favorecer el desarrollo de África son innegables, y es más que natural que el pueblo y los dirigentes africanos estén contentos con ellos. El gigante asiático ha realizado proyectos de impacto social en varias regiones del continente africano, como en Zimbabue, donde ha trabajado en la ampliación de la central hidroeléctrica de Kariba South Bank y en la renovación del aeropuerto de Victoria Falls. Pekín también trabaja en el proyecto del campo petrolífero del lago Albert, donde se construirá un gigantesco oleoducto de petróleo crudo de África Oriental. A su vez, los dirigentes chinos construyen su relato, en el que ellos juegan a ser los salvadores de la región. Pero para ser el héroe, es necesario construir un villano. En este caso, el fantasma cuya sombra amenazaría
Según los asiáticos, esta rica y vasta región es el mismísimo Occidente. Pero pase lo que pase, allí estarán ellos para defenderlos de sus garras. África no es un campo de batalla para la rivalidad de los principales países, y mucho menos un blanco de tácticas de mano dura de un determinado país o de un determinado pueblo. Estados Unidos debe respetar las aspiraciones del pueblo africano. Pero mientras China, autoproclamado amigo y hermano del pueblo africano, avanza con su influencia económica, ¿qué rol juega Rusia? Quizás todo este asunto sería mucho más sencillo de vigilar y controlar si China fuera el único gigante en tener interés en el continente. Pero las cosas se complican con la presencia de Vladimir Putin. Donde China promete progreso, Rusia apuesta al desorden. Mientras que el gran país rojo apuesta fuertemente a las inversiones monetarias, el gigante soviético utiliza su mejor carta para ganar terreno: la influencia militar. Con el grupo Wagner como punta de lanza, el Kremlin avanza con la fuerza de los mercenarios. Al lado del ejército centroafricano, vemos hombres blancos, sus rostros aún enmascarados. Bajo la apariencia de un acuerdo de defensa con Moscú, miles de combatientes rusos desembarcan en la República Centroafricana. Los mercenarios que trabajan para la empresa Wagner, un ejército en la sombra al servicio del Kremlin, sin existencia legal. Y es que la situación africana es ideal para el envío de la ayuda militar. En la mayoría de los países del continente, las guerras civiles son moneda corriente. También lo son los grupos terroristas y los enfrentamientos armados entre el Estado y los rebeldes. Los ciudadanos viven presos del terror, con un número de insurgentes que es imposible controlar por los ejércitos propios. Cada vez que un obrero se dirige a su puesto de trabajo o un estudiante entra a la escuela, teme ser tomado prisionero, o aún peor, ser brutalmente aniquilado por los grupos extremistas que buscan imponer ideologías y religiones en base a la sangre inocente derramada. Bajo este contexto es que Rusia simboliza para ellos un gran progreso para su calidad de vida. Nous avons fait combien d'années avec la France? Regardez l'état du pays. Nous avons connu combien de coups d'État? Nous avons connu combien de mutineries? On a perdu combien de présidents de la République centrafricaine? Et aujourd'hui, avec la présence russe dans un laps de temps, nous avons un bon résultat. Et ça m'a poussé, ça m'a donné un engagement ferme à soutenir la Russie. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le bien-être, non? C'est la libre circulation. Las ideas de estos jóvenes tienen sentido dentro de su visión, pero son fuertemente influenciadas no solo por aquellos datos reales que perciben en el día a día, sino por la propaganda que Rusia se encarga de distribuir. El presidente Vladimir Putin se encarga imperiosamente de escribir los discursos que se graban a fuego en la mente del pueblo. ¿Sus argumentos para no elegir a otras potencias como protectoras? Sencillo. Al igual que China, el imperio soviético está siempre listo para jugar la carta del colonialismo. Y es que es cierto que América no tiene un buen historial con África. La esclavitud y la explotación a los negros es una herida que no terminó de cerrarse y que definitivamente Rusia está dispuesta a volver a abrir. Sí, trajeron gente en jaulas y las exhibieron, familias enteras y niños en jaulas separadas. ¿Cómo puedes olvidar esto? Nadie en África olvidará esto jamás. Recuerden otras cosas. ¿Cuál veo yo como el punto principal? El punto principal es que nunca hemos actuado como colonizadores en ningún lugar. Nuestra cooperación siempre se ha basado en igualdad o en el deseo de brindar ayuda y apoyo. Es menester preguntarnos, ¿qué gana Rusia mandando a sus soldados a la República Centroafricana y a otros países del continente? Una posible respuesta radica en que, tras estas colaboraciones, el Kremlin podría pronto recibir a soldados africanos en su batallón de extranjeros para combatir contra Zelensky, lo que aumentaría la tensión y el riesgo de un conflicto aún mayor. Otro análisis más profundo tiene que ver con la existencia específica del grupo Wagner, porque estos soldados no son parte del ejército ruso, sino que dependen de una compañía militar privada, de oscuros intereses y negocios turbios.
la explotación de los recursos naturales no solo está en manos de China. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los recursos que más explota el grupo Wagner son el oro, los diamantes y la madera. Como compensación a la ayuda que prestan estos mercenarios a los diferentes gobiernos africanos, los pagos están acompañados por los derechos de extracción de estos preciados recursos. La estrategia es simple pero efectiva. Primero establecen relaciones con la cumbre política para proporcionar entrenamiento militar. Luego, apoyan a un candidato para asegurarse de que consiga el poder y, consecuentemente, aumentan su posibilidad de extracción de minerales, petróleo y otros bienes. Además, los acuerdos comerciales para vender los productos que Rusia refina con materias primas de África están tomando cada vez más fuerza. Disfrazado de beneficencia, este pacto no es más que una gran forma de obtener ingresos económicos para el Kremlin. Los hidrocarburos también juegan un papel fundamental. Las importaciones de diésel ruso en países africanos aumentó en un 25% hasta 1 millón de toneladas. Las entregas de gasolina ascendieron a 200.000 toneladas, siendo los principales compradores Nigeria, Senegal, Togo y Marruecos. Por ahora, las dos grandes potencias que pisan el suelo africano parecen llevarse bien. Un enemigo en común los une y dejan calladamente que cada uno maneje sus negocios como mejor le parezca. Pero todo tiene un límite. En esta nueva guerra fría que escala cada vez más, habrá un momento en el que la paz ya no sea una opción y en que los deseos expansionistas de estos países comiencen a pisarse. Nadie podrá garantizar la diplomacia y el bienestar cuando este momento llegue. Pero con China y Rusia afianzando su presencia tan potencialmente en el continente africano, aún nos falta analizar a un jugador en este partido de ajedrez tan explosivo como letal. Mientras Rusia y China avanzan, Estados Unidos parece haberse quedado obnubilado ante otros de sus problemas internacionales. ¿Está listo para recuperar terreno o ya es demasiado tarde? Estados Unidos, a diferencia de las otras potencias mundiales, se ha quedado atrás en cuanto a las inversiones en el continente africano. Sus estrategias para figurar en este juego han sido escasas y muchas de ellas desarrolladas solo en el corto plazo. El gigante americano no pudo prever el escenario en el que nos encontramos a día de hoy. Desestimó el poder o el interés de Rusia y China y los dejó mover sus fichas con libertad durante mucho tiempo. Cuando en el 2008 Barack Obama fue electo como presidente, muchos africanos pensaron que este hito histórico para Estados Unidos repercutiría positivamente en sus vidas. El orgullo con el que el primer mandatario afroamericano de la historia exhibía sus raíces kenianas reforzaba esta esperanzada creencia. Sin embargo, mientras Barack se encargaba del Medio Oriente y no volvía la vista al este para mirar a sus antepasados, fueron los chinos quienes comenzaron a desplegar la tan ansiada actividad económica en este suelo históricamente menospreciado. Hace más de una década que se habla de África como el continente del futuro. Y sin embargo, Estados Unidos no quiso ver su potencial hasta que sintió la amenaza. China empezó a establecer relaciones con países africanos hace más de 60 años. Por parte de Rusia, el Wagner Group ha tenido protagonismo en el continente desde 2017. Estados Unidos, por su parte, esperó a 2022 a crear una estrategia para el África subsahariana. En Washington, una cumbre de líderes africanos, y realmente fue clave. Esta cumbre fue en realidad ligera en política, estaba más enfocada en construir puentes, en revitalizar esos lazos, en establecer vínculos diplomáticos. Y en resumen, Estados Unidos se ha dado cuenta de que tiene que estar presente, o al menos tiene que dar la impresión de que está presente en África. Tras la cumbre de líderes africanos y americanos, Joe Biden anunció una inversión de $55 mil millones en el continente para invertir en la gente. La infraestructura, la agricultura, el sistema sanitario, la seguridad y más. A estos dichos se sucedieron vistas del secretario de Estado Antony Blinken y de la vicepresidenta de la gestión, Kamala Harris.
Esta oleada de visitas de los funcionarios más altos del gobierno estadounidense reflejó la creciente conciencia de que el tío Sam realmente necesitaba profundizar sus relaciones con el continente, sobre todo en el marco de una creciente competencia de parte de China y Rusia. Pero estos sutiles movimientos en el tablero no pudieron compararse a las ominosas jugadas de los otros gigantes involucrados en este peligroso juego. Quizás fue por eso que Biden intentó utilizar una estrategia más grandilocuente. Biden propuso prestar $21,000 millones al Fondo Monetario Internacional para asistir en la recuperación de países africanos. Pero incluso con este incremento de fondos, muchos estados del continente prefirieron continuar con los préstamos chinos. ¿Por qué? Sencillamente porque los préstamos occidentales casi siempre conllevan requerimientos políticos. China, en cambio, sigue una política de no interferir en los asuntos internos de sus naciones deudoras. Una estrategia que es muy útil en un continente donde proliferan los líderes autocráticos. Ante la presencia de Putin y Xi Jinping, Estados Unidos realmente comenzó a ver el potencial de África como aliado comercial. Por eso, el rechazo de su propuesta causó la indignación y el resentimiento del mandatario, quien empezó a acusar a Rusia y China de complotar contra América. Las inmensas reservas de África lo convierten en un aliado estratégico valioso. Por ello, la Casa Blanca ahora acusa a China y Rusia de desestabilizar sus relaciones con los países africanos, pese a que el respaldo de Estados Unidos a ese continente nunca estuvo entre sus prioridades. Despertar el enojo de los Estados Unidos de América es algo que todo el mundo sabe que precede la catástrofe. En estas condiciones, y si África sigue sin aceptar su ayuda, podría ser que esta gran potencia militar elija desplegar sus fuerzas para evitar quedar excluido del continente del futuro. Hoy por hoy, todo está en manos de Donald Trump, quien ha asumido su mandato heredando este conflicto. ¿Qué es lo que hará con él? Nadie lo sabe. Por un lado, durante su primera presidencia, no mostró ningún tipo de interés en hacerse con estas tierras, pero durante el 2025, el magnate ya ha expresado deseos expansionistas hacia Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Para todos estos destinos, amenazó con utilizar la fuerza militar. Y las puertas de África probablemente no se abran para él. Sus polémicos dichos del pasado lo marcan negativamente, al igual que las acciones de otros exmandatarios de los Estados Unidos. Mientras que la representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, dijo en agosto de 2022 que los africanos podrían enfrentar sanciones si continúan negociando con Rusia, reiterando así que su país debe actuar como juez en los principales conflictos del mundo. No compren nada a Moscú aparte de cereales y fertilizantes. Y en noviembre de 2022, el presidente Vladimir Putin envió 20,000 toneladas de fertilizantes a países africanos de una donación de 260,000 toneladas que fue obstaculizada por Occidente, a pesar que esta permitiera fortalecer la agricultura para así combatir la crisis alimentaria en el continente. La escalada de estas hostilidades podría generar un ambiente propicio para conducir a estas tres potencias a una guerra, sin que exista ya la posibilidad de mediación por vías diplomáticas. ¿Será demasiado tarde para que Estados Unidos pueda frenar a Rusia y China? África, el continente que podría haber sido la cuna del progreso, amenaza con convertirse en el epicentro de la guerra más destructiva de la historia. Tres potencias, un solo campo de batalla. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién apretará el gatillo primero? Los analistas geopolíticos no saben ya qué nombre utilizar para referirse a la situación del continente. Le tienen miedo a nombrarlo como lo que es. Hoy por hoy, en África, hay una guerra fría, donde los intereses de estas tres potencias se llevan puesto lo único que realmente importa en un mundo donde, desearíamos, reine la paz. El progreso de un pueblo que ha sido colonizado y explotado por años.
Pero hay que decir que los países africanos en esto tienen voz y en general no quieren tener que elegir. La mayoría de los líderes recuerdan con preocupación las guerras de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el continente durante la Guerra Fría. Por lo tanto, son reacios, se muestran bastante reacios a formar parte de una lucha de poder global. ¿Donald Trump llegará tan lejos? ¿Cómo reaccionarán Vladimir Putin y Xi Jinping entre las amenazas constantes de América? ¿Serán las potencias orientales aliadas contra Estados Unidos o enemigas entre sí? En este momento, todo es duda e incertidumbre. No queda más que seguir mirando los hechos con detenimiento y esperar que las tensiones encuentren su salida diplomática, como debería. Porque si no lo hacen, es probable que estemos viviendo, sin saberlo, la antesala a la Tercera Guerra Mundial. Hasta aquí el video de hoy en Mundo Bélico. ¿Tú qué crees? ¿Se resolverá por las buenas esta situación? ¿O es inminente un conflicto armado entre tres de las potencias más grandes del mundo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las actualizaciones de este apasionante momento geopolítico. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.